sin distancias. Según datos de la ONU, en el año 2050, 9.000 millones de personas poblarán la Tierra. 2/3 de esa población vivirá en las ciudades. Ante esta situación, cada vez cobra más importancia el desarrollo sostenible y la mejora de las infraestructuras urbanas. Vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de la sostenibilidad aplicada a las ciudades, una cuestión que supone multitud de retos para el futuro y un campo de trabajo ingente, por ejemplo, para el mundo de la ingeniería. Ya nos acompaña el catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, José Carpio, al que en primer lugar le quiero pedir que sitúe esta problemática de las ciudades sostenibles. Vamos a hablar de un tema que nos da trabajo a los ingenieros, en este caso también a los ingenieros eléctricos, electrónicos y de control, y luego particularmente es que es un tema que me gusta, quizá por vivir en una ciudad, pues todo lo que tenga que ver con las ciudades, el futuro de las ciudades y cómo hacerlas más habitables y más eficientes desde el punto de vista energético, pues bueno, pues es uno de esos temas de interés tanto personal como de trabajo. Por eso, si te parece, lo que podemos empezar es como una pequeña introducción, dando una serie de datos de qué son las ciudades. ¿Cuánto representan las ciudades dentro de la población? Entonces, por ejemplo, un dato importante es que hace nada, en el año 2008, según la ONU, por primera vez en la historia se superó la barrera del 50%. Es decir, ya más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades. Y para las previsiones que hay para dentro de 40 años, para el 2050, es que de los 9.000 millones de personas que estaremos viviendo en este planeta, 2/3 partes vivirán en ciudades. Es decir, eso yo creo que ya da una idea de la importancia que tienen las ciudades, casi como algunos urbanistas hablan, casi como seres vivos, seres que están sobre la superficie de este planeta, que crecen, tienen sus necesidades de energía, de alimento para funcionar, y que de alguna manera se van reproduciendo, es decir, van creciendo y en algunos casos, si no se hace bien, pues terminan muriendo. También dentro de esta introducción, como datos curiosos, es pues esas ciudades, pues por dónde van o cuáles van siendo las más grandes o cuál va siendo la variación en el tiempo en estas ciudades. Pues bueno, pues siempre cuando pensamos en grandes ciudades, pues la gente piensa pues en Nueva York, en París, Londres, es decir, esas ciudades que siempre han sido grandes. Hasta hace unos años que quizás lo eran, pero por ejemplo ahora mismo en Europa la ciudad más grande que hay es París y el entorno de París, pero en el año, para dentro de 40 años, en esas previsiones para el año 2050, habrá desaparecido de las 10 primeras ciudades. En Europa no habrá ninguna. Las ciudades más grandes, las 10 ciudades más grandes estarán fuera de Europa. La más grande sigue siendo Tokio y lo seguirá siendo, pero todos los países emergentes asiáticos y sudamericanos, como Sao Paulo, cada vez van a ir aumentando más, y entonces dentro de esas 10 ciudades más grandes, las previsiones que hay para el año 2050 estarán todas prácticamente en Asia. ¿Cómo podemos aplicar entonces la sostenibilidad a las ciudades? Primero hay que ver cuál es el problema que tienen las ciudades de imagen. Entonces, muchas de esas tópicos negativos o esa mala imagen que tienen la concentración urbana son casi problemas asociados a los que tenían el crecimiento desordenados que hubo de muchas ciudades y que todavía seguimos viendo en esas ciudades del tercer mundo, es decir, temas de pobreza, delincuencia, contaminación, insalubridad por temas de aguas residuales, basuras, una degradación medioambiental, el desarrollo social de los habitantes que llegan a esos suburbios. Todos esos son problemas que evidentemente que existen y que están asociados, como he dicho, al crecimiento desordenado de las ciudades.
Pero bueno, siendo problemas que existen pues y que en Europa y Norteamérica de alguna manera y en América se han sufrido en el siglo pasado, pues yo creo que podemos aprender de cara al futuro, y en eso es en lo que se basa lo que es el desarrollo sostenible de las ciudades. Podemos decir que si todos estos son problemas, no debe haber alguna ventaja, porque la verdad es que nadie se va. Es decir, sigue habiendo más población que llega hacia las ciudades, y de ahí esos datos que habíamos dado al principio. Entonces, por ejemplo, bueno, pues nadie puede negar que todos los temas sanitarios son mucho mejor en grandes ciudades. Un dato que me llamó la atención es que en la ciudad de Nueva York la esperanza de vida de los habitantes de Nueva York es un año superior a la media del resto de ciudadanos de Estados Unidos. Posibilidades de educación, de trabajo, la prosperidad económica asociada a vivir en ciudades. Quizá todas las economías de escala que están asociadas a la ciudad permite estos temas, estas ventajas, incluso a nivel personal. Es decir, hablábamos antes que uno de los problemas puede ser el desarraigo, pero también las ciudades a veces dan como ventaja una cierta independencia y facilidad para la proyección personal. Todos los que hemos estado, venimos de ciudades pequeñitas, pues a veces se sabe la presión que era el que todo el mundo te conocía y sabía por dónde estabas. Es decir, hay problemas, pero también hay ventajas claras que son innegables. ¿Cómo evitar los primeros y sacar ventaja de los segundos? Pues en función de una buena planificación y de un buen gobierno de las ciudades. Y eso es lo que hace que las ciudades sean sostenibles, y vamos a ello. La definición de sostenibilidad aparece en el año 87, la definió la ONU, y entonces se definía la sostenibilidad pues como una especie de estrategia o de filosofía o de desarrollo que se basaba en satisfacer las necesidades del presente sin comprometer los recursos del futuro. Es decir, vivamos ahora con la calidad de vida que tengamos, vivamos bien, pero no a costa de esquilmar todos esos recursos que se tendrán que utilizar en el futuro. Es decir, no podemos vivir bien para los que vengan después que lo pasen mal. Entonces, eso es la sostenibilidad. Y yo creo que es importante porque muchas veces la sostenibilidad se asocia a mala calidad de vida, a recortar recursos para no gastar. No, hay que gastar para poder tener lo que tenemos, pero hacerlo bien, es decir, sin derrochar o sin cometer el futuro. Datos a favor de la vida en las ciudades: el consumo energético por habitante y las emisiones de CO2 por habitantes es mucho menor en los habitantes que están en los centros de las ciudades que los que viven en la periferia, y estos son a su vez menor que los que viven en zonas rurales. Eso es un tema simplemente de economía de escala, es decir, muchos recursos se pueden gestionar o optimizar sus resultados cuando se aplican a un gran número de personas. Entonces, si esa es la sostenibilidad, ¿qué se puede hacer de cara al futuro? ¿Cómo llegar a estas ciudades sostenibles, a estos desarrollos urbanísticos sostenibles? Pues bueno, hay dos estrategias. Siempre cuando se quiere llegar a algo es o hacerlo nuevo o utilizar y mejorar lo que se tienen. Una de las ideas de hacerlo nuevo sería, casi desde el principio coger planos y hacer una ciudad de nueva planta y diseñar toda su construcción y sus infraestructuras y todos los recursos que va a necesitar a unas nuevas necesidades. ¿Eso es posible? Bueno, es una opción, pero no se ha visto que tenga mucho éxito. El ejemplo que siempre se pone, y el caso más claro, es la ciudad de Dongtan, en China, que es una zona que era una isla cerca de la desembocadura del Yangtze, y se planificó una ciudad completamente nueva, desde cero, es decir, desde sus cimientos y desde su planta, y hasta se diseñó el número de habitantes que tenía que haber, los consumos que iban a tener y todo. Bueno, pues se ha quedado en una idea, se han empezado a construir ciertas infraestructuras, pero ha quedado muy atrás porque construir desde cero una ciudad de este tipo es excesivamente caro. Por tanto, la solución mejor que hay son rehabilitar, es decir, utilizar las ciudades en las que estamos, ciudades que conocemos, ciudades que ya tienen su infraestructura, y entonces lo que hay que hacer es rehabilitarlas y mejorar, rehabilitar esas infraestructuras de cara a que sean ciudades sostenibles. Ejemplos de pequeñas rehabilitaciones
o como se dicen algunas veces, de ese reinventar la ciudad, pues por ejemplo son en todas las ciudades donde ha habido Juegos Olímpicos, zonas, y se puede recordar por las más próximas, Barcelona y Londres, zonas que estaban más o menos degradadas o que eran zonas industriales que habían venido muy a menos y que estaban prácticamente abandonadas, han dado lugar a barrios nuevos donde tanto la construcción como todas las infraestructuras que se han hecho al hacerse de nueva planta ha permitido regenerar, rehabilitar todas esas zonas, teniendo o manteniendo todos los beneficios de estar ya en una ciudad que existía y de gran dimensión con todos los servicios que había. Barrios degradados, es decir, también en todas las ciudades, barrios céntricos que estaban más o menos degradados, pues bueno, pues si se han terminado haciendo zonas peatonales, se ha reinvertido en comercios, pues al final termina siendo barrios que se recuperan, que se integran en la vida y en el día a día de la ciudad, y como hay que rehacerlos, pues si se rehacen con cierta inteligencia, aplicando buenas normas de construcción, pues permite que sea un pequeño pasito de cara a esas ciudades inteligentes. ¿Qué podemos decir en torno a un tema importante como la construcción y rehabilitación de los edificios? Como preguntas, dentro de esta rehabilitación una de las partes fundamentales son la construcción de edificios. Por un lado tenemos los edificios nuevos y entonces ahí están los grandes rascacielos y las supertorres que se están haciendo. Supertorres son edificios de más de 300 metros de altura que se están haciendo en muchísimas ciudades y algunos verdaderamente es que desafían todo lo imaginable. Ahí está el ejemplo del Burj Khalifa en los Emiratos Árabes con sus poco más de 800 metros. Bueno, poco más no, 800 metros y algo más, es decir, es muy alto. Pero vamos, fundamentalmente de cara a las ciudades, en las ciudades en las que estamos, en las que vivimos, y desde las que oímos este programa, está pues casi en rehabilitar y rehabilitar edificios. En ese sentido, cabe destacar pues las normas de construcción. Uno de los mayores focos de pérdida o de ineficiencia energética es la propia construcción de los edificios, es decir, el calor, por ejemplo, que se pierde a través de los muros y de los cerramientos de los edificios es bastante grande. Entonces, pues bueno, inversiones que hay que hacer y investigación que se hace dentro de la construcción, pues es en los materiales, es decir, que hay que tener materiales más ligeros y resistentes que permitan construir edificios más altos y materiales con mejores características térmicas, tanto en los muros como en los cerramientos. Ejemplos que luego hablaremos, pues por ejemplo, son los techos verdes, es decir, son tejados en los que hay vegetación que permite aislar el calor de la casa, de tal manera que en verano sea más fresca de lo que sería si no estuviese ese techo verde y en invierno más caliente, además de permitir retener cierta cantidad del agua que se recibe de la lluvia. Otro ejemplo claro en la construcción son la integración de las energías renovables. Por ejemplo, en la integración arquitectónica de la energía fotovoltaica se puede poner en cristales, de tal manera que en zonas que tengan orientadas al sur o en ciudades que tengan una irradiancia bastante alta, se permite tener grandes ventanales, pero que dejen pasar la luz necesaria para el interior y el resto de alguna manera no, el resto aprovecharla para producir electricidad. Esos cristales inteligentes que se llaman, que se van adaptando a dar la iluminación que se precisa en el interior y además permite esa ventaja energética. Luego, hay muchos, todos los sistemas que hay en un edificio son susceptibles de mejora de cara a esa eficiencia y esa sostenibilidad. Si hacemos sostenible el edificio, pues será más fácil que sea sostenible la ciudad. Por ejemplo, en el tema de agua, disminuir el consumo de agua, reutilizar aguas grises en muchos casos, pues simplemente para regar o para
cisternas, es decir, el agua no tiene que ser siempre agua potable en el sentido de la que nos mandan la distribuidora de agua, sino que muchas de las aguas que se generan en edificios se pueden reutilizar y es, entre comillas, un pequeño error directamente mandarlas al alcantarillado. Los temas de luz, de iluminación, utilizar lámparas y luminarias más eficientes. Todo lo que está basado hoy en día en la tecnología de los LED, pues es un claro ejemplo de por dónde pueden ir. Sistemas de recuperación de calor en calderas, calderas mucho más eficientes. Es decir, todo este tema de lo que es la edificación y lo que son los sistemas asociados a la edificación, pues son un claro ejemplo de por dónde tiene que ir este desarrollo de gente. Si me dejas como un pequeño cuña publicitaria de la UNED, nosotros somos muy conscientes, en el departamento somos muy conscientes de estos y tenemos 2 cursos dentro del programa de formación permanente de la UNED, 2 títulos propios, uno de experto universitario y otro de especialista sobre gestor energético y auditorías energéticas en edificios. Estamos hablando con José Carpio, catedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, de ciudades sostenibles. Una cuestión interesante, profesor, es ver qué soluciones pueden aportarse desde el urbanismo y la educación en esta materia urbana. Hemos hablado de edificios, pues hay muchas más soluciones. Pues vamos, casi te voy a citar algunas de ellas sacadas pues de bastantes revistas que tratan el tema y van dando soluciones que hay en distintas ciudades. Habíamos hablado de los techos verdes, pues eso, los tejados verdes, es plantar, tener vegetación en las cubiertas de los tejados que te protege contra los rigores del verano y los rigores del invierno, además de mantener esa eficiencia de agua. Pero también hay ciudades, aunque os llame la atención, están haciendo una campaña que se llama de tejados blancos. Y entonces, pues eso tan conocido que teníamos en Andalucía de encalar las paredes, pues en muchos sitios pues se están dando cuenta que por qué no pueden ser también los tejados blancos para en sitios de alta radiación para evitar el calentamiento excesivo que hay en sus interiores. También habíamos comentado algo de la energía fotovoltaica para obtener energía eléctrica, tanto en cubiertas como en ventanas. Y entonces en ventanas lo que permite dar lugar a controlar de alguna manera la iluminación que se requiere en el interior, y esto pues son lo que se denomina las ventanas inteligentes o ventanas de alto rendimiento. Los paneles fotovoltaicos están tanto en el tejado como en integración en las fachadas. Hay que aprovechar las fachadas que están orientadas al sur. Parte del agua caliente que se obtiene, que se utiliza en un edificio o en una zona también se puede obtener a partir del sol. Es el agua caliente sanitaria o calentamiento solar del agua y evitas el consumo de combustibles tradicionales, gas o fuel para calentar ese agua. También, si hemos hablado de los edificios, la ciudad en sí tiene muchas infraestructuras que también son susceptibles de ayudar a esa eficiencia, a esa vida mejor. Por ejemplo, todo el tema de los transportes. El transporte subterráneo en muchísimas ciudades, y Madrid es un pequeño ejemplo. Todo lo que es el transporte masivo se está tendiendo a enterrarse. El ejemplo fue la M30. Yo creo que los que vivimos en Madrid y hemos conocido lo que era antes la M30 y lo que es ahora, con todo lo que ha permitido y ha liberado de suelo verde, de suelo que se puede dedicar a otras cosas en la superficie, es importante. Una ciudad paradigmática de eso es Portland, en el estado de Oregón, en Estados Unidos, donde hay una gran parte del tráfico que atraviesa la ciudad es completamente subterráneo, y en Suiza se están haciendo ya no de ciudades, sino casi de grandes espacios, pasar todo lo que es el transporte masivo, pasarlo de forma subterránea. Trenes de alta velocidad, es decir, hay transporte ferroviario que al enterrarlos permite que vaya mucho más rápido y mueva mucha más cantidad de gente, liberando terreno e infraestructuras en el superior. Todos los temas de cercanías, o ahora mismo en Madrid, en Barcelona o en París, todo lo que son enterrar las infraestructuras de transporte de alta velocidad, pues es un claro ejemplo de eso.
Otros ejemplos también en esto del transporte son los aparcamientos. Es decir, si la ciudad hay que recuperarla para hacerla más habitable, pues, entre comillas, es un pequeño crimen malgastar superficie simplemente para dejar de coches. Bueno, pues todos los que son aparcamientos subterráneos o aparcamientos disuasorios en los alrededores de la ciudad son importantes. Eso bien, hay que tener en cuenta que eso debe estar asociado luego a un buen sistema de transporte público desde esos aparcamientos alternativos en la periferia de las ciudades hasta el interior. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es el de la ciudad de York. Es una ciudad muy turística en el norte de Inglaterra, en el que todo lo que son autobuses se tienen que quedar en aparcamientos que están como en una serie de aparcamientos que están como a unos 2 o 3 kilómetros fuera de la ciudad, y para acceder al casco histórico de la ciudad pues ya hay transporte público eficiente que te permite llegar a él. Cosas tan ridículas, por ejemplo, o que pueden parecer tan ridículas como lo que tenemos en nuestros aparcamientos, que con un pilotito verde te dicen dónde hay un hueco y dónde hay y en rojo donde está, pues facilita el aparcamiento. Piénsese que se ha estimado que de todos los coches que están circulando por una ciudad, el 30% simplemente están dando vueltas buscando un aparcamiento. Entonces, los temas de aparcamiento son también importantes. Una ciudad, hemos dicho que era más cosas que pueden contribuir a eso que hablamos de la ciudad eficiente. Hemos dicho que una ciudad era un ser vivo de alguna manera, es decir, consumía pero también produce residuos. Bueno, pues esa gestión inteligente de los residuos en el sentido de que permitan luego ser reciclados y obtener muchos de ellos el valor energético que tienen. La generación, por ejemplo, de electricidad con residuos sólidos, a partir de residuos sólidos urbanos y de biomasa. Era una cantidad de energía que se estaba tirando a la basura que se puede utilizar, todas las materias primas que se pueden recuperar del reciclado. Pues entonces todo ese tema es importante. Dentro del funcionamiento de las ciudades, otro tema, por ejemplo, son los coches eléctricos, que es una de las líneas de investigación que tenemos en nuestro departamento. Si uno de los problemas de las ciudades es la contaminación que produce el transporte, pues ¿por qué no ir, por un lado, a restringir ese transporte, como decíamos antes, pues poniendo parkings alternativos, y que dentro de las ciudades pues que se favorezca el funcionamiento de coches eléctricos o de coches híbridos? En muchas ciudades, como aquí en Madrid, los taxis, ya una gran mayoría de la flota de taxis son híbridos, y entonces pues, bueno, cuando casi se le pregunta a cualquier taxista, están muchos encantados. El consumo es mínimo y se ahorra tanto en combustible como en ruido. El problema de los coches eléctricos o la aplicación de los coches eléctricos casi va a ser más de flotas que de coches particulares, por el tema de las recargas. Es decir, se tienen que ir a aplicaciones en las cuales la autonomía, que puede ser unos 100-120 kilómetros, permita que haya cada cierto tiempo una recarga. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de los parkings, una solución sería tener coches eléctricos en los parkings, de tal manera que tú pudieras llegar a un parking de estos alternativos disuasorios en el extrarradio de las ciudades, dejar tu coche habitual y allí coger un coche eléctrico que se ha estado recargando por la noche. Funcionas con el coche eléctrico y cuando vuelves a tu casa, si vives fuera, dejas el coche eléctrico recargando en ese parking y te llevas el coche tuyo. Eso evitaría el problema de la autonomía que tienen los coches eléctricos para quienes viven fuera de la ciudad, pero tiene la gran ventaja de que dentro de la ciudad, pues evidentemente se contamina menos. La inclusión otro ejemplo más, la inclusión del coche eléctrico con toda la recarga que conlleva dentro de las ciudades, va a obligar a un replanteamiento y a una casi reconstrucción de todas las redes de distribución de energía eléctrica. Pues bueno, una de las cosas que tienen que tener las ciudades inteligentes, o esa rehabilitación que estábamos diciendo de las ciudades, es facilitar esas ampliaciones y esa reconfiguración de todos los servicios eléctricos que tienen. Yo creo que a todos los que vivimos en ciudad a veces nos llena de asombro ver que se abre una zanja para cambiar algo, se cierra y al mes se vuelve a abrir para cambiar otra cosa. ¿No sería más lógico hacer un sistema de galerías subterráneas donde se puedan conducir, por donde puedan ir todos estos sistemas, tanto pues de agua, electricidad, televisión, datos? Pues ese es otro de los temas que hay que hablar. Es decir, yo creo que se puede ver
que esto que estamos hablando de la ciudad sostenible, o el cómo hacer o cómo ir pasando poco a poco de las ciudades que tenemos a ciudades más sostenibles, y luego al final, que ya veremos que son las ciudades inteligentes, pues es una inversión poco a poco que afecta absolutamente a todos los servicios y a todo lo que se mueve, todo lo que está vivo en una ciudad, y por lo tanto pues afecta a todos. Es decir, y ahí, ya pensando en nuestros alumnos, pues evidentemente ingenieros e ingenieros industriales pues tienen una labor impresionante. Hablemos ahora de futuro, de esas ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes se definen como aquellas ciudades que integran de alguna manera el conocimiento al día a día de la ciudad. Ejemplos, casi es más fácil ver con ejemplos cómo debe ser una ciudad inteligente, o cómo están empezando a ser ya algunas ciudades inteligentes, que como he dicho es la integración de los datos, de la información en el día a día. Una ciudad inteligente se basaría en habitantes que tengan dispositivos electrónicos, tanto para recibir información, esa información actualizada, como para ser ellos mismos los que generen esa información. Y luego una serie de sistemas de sensores y de displays que muestren esa información en tiempo real y que permitan el día a día cotidiano. Ejemplos muy, muy claros, pues imagínense ustedes los que tenemos GPS, que muchas veces cuando utilizas el GPS pues te encuentras que ha habido un accidente, o hay una obra, o hay un atasco. El GPS evidentemente eso no lo detecta. Si tuviéramos sistemas inteligentes que de una forma automática fueran cogiendo todos esos datos del día a día y también nos las fueran volcando a nosotros día a día según donde estemos, pues casi sabríamos en nuestro propio coche o a nosotros ir andando, pues cuando viene un autobús, o si hay un retraso por algún tipo, o no sé, desgraciadamente aquí en Madrid hay una manifestación en tal lado que nos va a cortar. Toda esa información en tiempo real que nos permitirán utilizar esa información para hacer la vida mucho más cómoda. ¿Qué se obtendría? Pues aparte de comodidad, pues evidentemente se reducirían atascos con el consiguiente ahorro de energía. Estos sistemas de información pues ya van apareciendo y bueno, pues por ejemplo se puede hablar de las redes. Las redes sociales ya son casi un primer ejemplo de lo que son esos dispositivos que decíamos de cara a las ciudades inteligentes. Las concentraciones que para bien y para mal casi de forma espontánea van surgiendo en las ciudades, y el caso más claro fueron pues toda la revolución de que el año pasado conmocionó al mundo árabe más próximo a nuestra zona. Es un ejemplo. Ese malestar se encauzó a través de las redes sociales y hizo que la gente se autoorganizara. Pues esa autoorganización lo permiten las redes sociales. Ejemplos, que eso ya existe, y además hay una aplicación desarrollada en la UNED que tiene bastante reconocida, que son el compartir coche. Es triste a veces ver en las entradas a las ciudades coches que tienen 1 o 2 ocupantes nada más. Pues ¿por qué no compartir coche? Y ese compartir el coche, compartir huecos de movilidad se tiene que hacer en tiempo real, porque bueno, en algunos casos podrás planificarlo, pero otras veces no. Pues entonces la ciudad inteligente va a permitir ese tipo de actividades y de aplicaciones. La democracia directa, por ejemplo, es otra cosa. Siempre parece, bueno, en la democracia actual los pobres votantes decidimos una vez cada 4 años, y luego el resto del tiempo parece que no podemos hacer. No podría haber sistemas, ya se están desarrollando sistemas en los que se pueda saber la opinión que tiene realmente la gente de temas ya muy concretos que le pueden afectar a su barrio, o a un pequeño entorno, o a unos temas muy, muy particulares que tampoco tienen por qué estar en el ámbito de todos, y saber esa opinión o ese sentir puede ayudar a que la democracia que tengamos pues evidentemente sea mucho más representativa. También otros ejemplos son los dispositivos. Ya hay lo que se llama ropa inteligente, que son casi pequeños ordenadores que van en la propia ropa del
de quien la viste, de los ciudadanos. Y son dispositivos en los dos sentidos, tanto para ofrecer información que el usuario utilice como para, a través de él, obtener esa información que decíamos que tenía que ir a esas bases de datos. Imagínense que si tú vas andando o vas en una bicicleta, pues bueno, pues en dispositivos que tú lleves encima se puede estar viendo si tardas más o menos en llegar a un sitio, es decir, si hay atascos, cuáles son los niveles de contaminación que puede haber o la temperatura, es decir, mucha información la podemos ofrecer nosotros de una forma más o menos automática con esos sensores que llevamos en nuestra propia ropa. Y luego ya otro tema sería la realidad aumentada. Es decir, si la realidad aumentada, seguro que también han oído ustedes hablar, es a través de sistemas informáticos ofrecer más información que vemos en la realidad que estamos viendo. Es decir, si la realidad virtual, o como la puede ser de un videojuego, es simularte una realidad, o la pantalla del GPS es una realidad virtual, porque lo que tú estás viendo en el GPS es lo que tendría que haber, pero no estás viendo ese atasco que pasa en el momento. Sin embargo, la realidad aumentada es en el atasco que tú estás viendo que un dispositivo te ofrezca más información. Los ejemplos básicos actuales que ya hay son los teléfonos móviles y ya están saliendo, o bueno, ya se anuncian que en breve tiempo tendremos gafas que tengan pequeños dispositivos, tanto de cámaras como de proyección, que sobre el cristal nos darán información, de tal manera que cuando vayamos andando con esas gafas o utilizando ese teléfono móvil, según a donde miremos, veremos la realidad y aparecerá una serie de información que nosotros necesitemos. Caso más típico, pues lo que decíamos antes de buscar aparcamiento, que al entrar a una calle pues ya te puedan decir, tú veas la calle, pero en una esquinita de tu gafa, casi como unas pelis de ciencia ficción, pues tú estés viendo que 5 lugares más allá hay un hueco, o que no gires a la derecha porque allí hay un atasco o hay una obra que no te va a permitir girar, y te lo dice antes de que llegues. Temas de realidad aumentada, pequeña cuña de publicidad de las cosas que hacemos en nuestro departamento. Tenemos proyectos de investigación sobre realidad aumentada aplicada a museos, que es lo que más que ha habido, pero a ciudades. Es decir, por ejemplo, con un dispositivo, con un teléfono móvil, mirando a través de la cámara del teléfono móvil, tú ves lo que hay enfrente, pero ya la aplicación te está dando información sobre lo que estás viendo, en el sentido de, bueno, en la dirección que estás enfocando, pues donde hay restaurantes o donde hay lo que estés buscando, o por ejemplo, donde está el centro de la UNED en esa ciudad. Esos temas de realidad aumentada, pues bueno, pues son parte de las ciudades inteligentes. Bien, y ya para ir terminando, quería preguntarle a qué va a dar lugar todo esto y también qué se está haciendo en la UNED con respecto a estos temas. Lo que va a dar lugar es a que haya unos servicios sociales mucho más eficientes. Es decir, no debemos pensar que las ciudades inteligentes o las ciudades sostenibles son algo pasivo, sino que también van a ayudar a la vida, al día a día de las personas que vivimos en ellas. Entonces, la organización va a ser mucho más eficiente y el funcionariado va a ser mucho mejor. Eso va a permitir claramente ahorros de tiempo y de energía, tanto por los edificios que se están construyendo como por el uso de las cosas que se hacen en la ciudad. Y ahí el ejemplo, siempre digo, el de los atascos. Yo creo que si yo tuviese una herramienta que me fuera diciendo dónde están los atascos, dónde hay una manifestación, dónde hay una obra que tenga una eso nos ahorraría tiempo y energía muchísimo. Y luego nuevos desarrollos. Evidentemente, todo esto que estamos hablando de la ciudad inteligente hace que la propia ciudad en sí sea un motor de innovación. Es decir, las ciudades, una cosa que está constatada es que tienen una economía de escala. Es decir, una ciudad cualquiera, una ciudad grande, tiene una renta per cápita que es mayor que la de 2 ciudades que tengan cada una la mitad de los habitantes.
las ciudades permiten, al haber más gente, permite el intercambio de ideas y permite de alguna manera ver más fácilmente lo que se necesita y lo que no, lo que triunfa y lo que no, lo cual hace que sea mucho más dinámico y da lugar pues bueno a las ciudades y a las zonas, a las ciudades emergentes y dentro de ciudades a los barrios emergentes en cuanto a progreso. Y ya pues lo que me decías de eso, de que va a permitir todo esto, también se aplica de alguna manera a lo que hacemos en la UNED. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como os he comentado, en esa pequeña cuña publicitaria, los cursos que tenemos de gestor energético y de auditor energético de cara a los edificios y los sistemas de los edificios. Estamos trabajando en proyectos y con tesis doctorales sobre integración fotovoltaica en edificios. Estamos participando también en el departamento en un proyecto europeo que se llama Green Emotion, que es sobre movilidad eléctrica de ciudades, y en nuestro caso estamos participando con el grupo de trabajo en la ciudad de Málaga, que es una de las ciudades prototipo o embrión de lo que es una ciudad inteligente aquí en España, y los temas que hemos hablado de realidad aumentada. Entonces, con esto, vamos, daría para mucho más, pero yo al menos la intención del programa ha sido el despertar un poquito la imaginación, porque la verdad es que las ciudades es donde vamos a vivir, donde cada vez va a vivir más gente. Hay que mejorarlas para que sean más eficientes, para que no sean un pozo de recursos, que no lo son en ningún caso, pero no lo son, y eso va a dar lugar a que hay que mejorar todo lo que tenemos, y eso son puestos de trabajo y oportunidades, y sobre todo, como he dicho, son motores de innovación. Muchas cosas, muchas ideas, muchas novedades que se pueden hacer vienen de las necesidades que tenemos en las ciudades. Así que, aunque nos vayamos al campo de vez en cuando, que es muy saludable, vivir en la ciudad no es tan malo como algunos.